¿Cómo pudo un solo día convertir a una central nuclear en un símbolo del miedo mundial? Tras un terremoto y un tsunami imposibles de imaginar, el mar lo destruyó todo en segundos. ¿Fue un accidente o una advertencia de la naturaleza? Suscríbete al canal, deja tu like y acompáñanos en esta historia que aún estremece al mundo. Nos situamos en Japón. Es el 11 de marzo de 2011, primera hora de la tarde. En la costa de Tohoku, el mar está en calma. Casi parece un lago. Es una imagen de normalidad absoluta. Las tiendas abiertas, los niños saliendo del colegio, los trenes bala funcionando con esa precisión casi legendaria. Un mundo que parece funcionar a la perfección. Y entonces, a las 14:46, el suelo que dábamos por sentado deja de ser firme. La tierra se quiebra. Y no se quiebra de cualquier manera. Es que hablamos de un terremoto de magnitud 9, el más potente que se ha registrado en la historia de un país que, vive encima de fallas tectónicas. Pero lo que fue realmente aterrador, más allá de la intensidad, fue la duración. No es la típica sacudida breve, fueron minutos. Minutos de un movimiento violento, insistente, que parecía no acabar nunca. Y claro, inmediatamente, las sirenas empiezan a sonar por toda la costa. La alerta de tsunami salta en todos los móviles. Y para la gente de la costa, esa palabra lo es todo. La única opción es correr, buscar terreno elevado. Pero entonces ocurre algo que las fuentes describen como una calma antinatural. El mar no avanza, al revés, retrocede, se retira cientos de metros y deja el fondo marino al aire. Exacto, y esa es la señal más ominosa que puede haber. Es el océano, por así decirlo, cogiendo aire antes de golpear. Y no golpeó una sola vez, no fue una única ola gigante de película. Fueron varias, una detrás de otra. La primera fue terrible, pero es que algunas de las siguientes fueron incluso más altas. El agua no fue una inundación, fue un ariete, un muro líquido. Un ariete que se encontró con una de las costas, en teoría, mejor preparadas del mundo para algo así. Japón tenía diques, defensas... Las tenía, claro que las tenía. Y ese es uno de los primeros puntos clave. Las defensas de la central de Fukushima Daiichi, por ejemplo, estaban diseñadas para un tsunami de unos 5,7 metros. Una cifra basada en registros históricos, supongo. Justo. Se basaba en el peor escenario conocido hasta la fecha. El problema es que la naturaleza no entiende de historia. La ola que llegó allí superó los 14 metros de altura. ¡14! 14. Pasó por encima de las defensas como si no existieran. Y aquí tenemos la primera lección. Y es brutal. Diseñar para lo peor que conoces no es suficiente. Hay que diseñar para lo inimaginable. Y en medio de esa costa arrasada estaba la central nuclear de Fukushima Daiichi. 6 reactores. ¿Qué estaba pasando dentro mientras fuera todo se desmoronaba? Pues mira, dentro al principio todo funcionó como un reloj. Los sensores sísmicos detectan el terremoto y en segundos los 3 reactores que estaban operativos inician el apagado de emergencia. O sea, la primera barrera de seguridad funcionó. Funcionó a la perfección. La red eléctrica externa, claro, se cae por el seísmo, pero eso también estaba previsto. Los generadores diésel de emergencia que estaban en los sótanos arrancaron y empezaron a alimentar las bombas de refrigeración. Durante casi una hora la situación estuvo de hecho bajo control. Espera, has dicho en los sótanos. Los generadores de emergencia, la última línea de defensa, en sótanos junto al mar. Suena, no sé, a un fallo de diseño garrafal. ¿Era normal eso? Era un diseño estándar de la época para ese tipo de reactores. Se consideraba que estaban protegidos. Pero ahí está la clave del desastre. Fue una cascada de fallos. Se asumió que si caía la red externa funcionarían los diésel. Nadie pensó en un evento, el tsunami, que aniquilara las 2 fuentes de energía a la vez. Cuando el agua de 14 metros entró, inundó esos sótanos. Los generadores, literalmente, se ahogaron. Los cuadros eléctricos cortocircuito y la central se quedó a oscuras, totalmente a oscuras. Es la peor pesadilla. Es lo que en la jerga nuclear se conoce como Station Blackout, la pérdida total de alimentación, el peor escenario posible. Un blackout total. La imagen es aterradora. Técnicos con linternas, corriendo en la oscuridad sabiendo que solo tienen unas pocas horas de baterías para los instrumentos básicos. Y sin energía, el enfriamiento se detiene. ¿Qué le pasa al núcleo de un reactor cuando deja de recibir agua fría? Pues entramos en el terreno de la física pura y dura. Aunque la fisión se ha parado, el núcleo sigue generando un calor inmenso por la desintegración radiactiva. Es lo que se llama calor residual. Es un horno que no puedes apagar.
No se puede. No. Sin refrigeración, el agua que cubre el combustible hierve, se evapora. El nivel baja y las barras de combustible quedan al descubierto. Y ahí su temperatura se dispara. Hablamos de miles de grados en cuestión de minutos. Y es en ese momento cuando aparece un nuevo enemigo. Uno que no se ve. Un enemigo invisible, sí. Y silencioso. A esas temperaturas, el circonio que recubre las barras de combustible reacciona con el vapor de agua. Y esa reacción química produce algo muy simple: hidrógeno, gas de hidrógeno puro. Es invisible, es más ligero que el aire, y en la concentración adecuada es tremendamente explosivo. Ese gas empezó a acumularse en la parte de arriba de los edificios de los reactores, mezclándose con el oxígeno. La presión dentro de las contenciones empezó a subir y a subir. Se había convertido en una bomba de tiempo. Así que los ingenieros en la sala de control, con la poca energía que quedaba de las baterías, no solo veían subir la temperatura, veían subir la presión. Sabían que se estaba formando hidrógeno y que si no hacían algo, la explosión era inevitable. ¿Qué opción tenían? Ventilar. Abrir válvulas y liberar al exterior parte de ese vapor y gas, que ya era radioactivo, para aliviar la presión. Una decisión terrible. Terrible. Porque sabes que estás contaminando, pero la alternativa era una explosión que podía reventar la vasija del reactor. Y eso habría sido muchísimo peor. Era elegir el mal menor, pero claro, intenta hacerlo a oscuras, con válvulas que necesitan una energía que no tienes. Era una tarea desesperada. Mientras dentro se libra esa batalla contra el calor y la presión, fuera es de noche. El país está en shock. Y en la central, un grupo de trabajadores, los que luego se conocieron como los 50 de Fukushima, deciden quedarse. ¿Qué sabemos de ellos, de su motivación para quedarse allí? Pues las fuentes hablan de un sentido del deber, profundo. Eran ingenieros, bomberos, técnicos. Sabían que si ellos se iban, la catástrofe sería inmensamente mayor. Y su lucha fue casi primitiva. Tuvieron que tender kilómetros de cables a mano desde camiones para intentar dar energía a una sola bomba. Increíble. Usaron las baterías de sus propios coches para alimentar algunos instrumentos y al final tomaron la decisión más desesperada: usar agua de mar para refrigerar. Usar agua de mar, eso es. Es sentenciar el reactor para siempre, ¿no? La sal es increíblemente corrosiva. Es el fin de su vida útil. Lo sabían. Sabían que estaban destruyendo equipos de miles de millones de dólares, pero en ese momento el dinero no importaba. Lo único que importaba era el tiempo. Necesitaban enfriar esos núcleos como fuera. Pero para el reactor 1 ya era tarde. A la mañana siguiente, el 12 de marzo, el hidrógeno acumulado encontró una chispa. Y llegó la primera explosión. La imagen dio la vuelta al mundo, esa columna de humo y escombros. Pero lo increíble es que esa explosión no fue el final de la crisis. Fue, en cierto modo, solo el principio. Correcto. Y esto es fundamental para entenderlo. La explosión fue del edificio exterior, del envoltorio, no de la vasija del reactor. Alivió la presión un momento, pero el núcleo seguía dentro, caliente, fundiéndose. No resolvió el problema. Y lo peor es que los otros reactores iban por el mismo camino. El 14 de marzo, 2 días después, una explosión aún más fuerte destroza el edificio del reactor 3. Otra más. Sí, la nube fue más oscura, más alta. El hidrógeno había vuelto a golpear. Es una auténtica cascada de fallos. Pero lo que pasó en el reactor 2 fue distinto, ¿verdad? Ahí no hubo una explosión tan visual. No. Y eso lo hizo casi más siniestro. Durante la noche del 14 al 15, los instrumentos registraron un golpe sordo, una detonación dentro de la estructura. Se cree que la explosión dañó la cámara de supresión, que es una pieza clave de la contención. Y un daño ahí es crítico, porque abre una vía de fuga directa para el material radiactivo. Y para rematar, al amanecer del 15, el edificio del reactor 4 también explotó, con llamas visibles. Un momento. ¿El reactor 4 no estaba apagado por mantenimiento cuando fue el terremoto? ¿Cómo pudo tener una explosión de hidrógeno? Ese es uno de los misterios que más costó resolver. La teoría más aceptada es que los reactores 3 y 4 compartían parte del sistema de ventilación. Ah, claro. Cuando estaban ventilando a la desesperada el reactor 3, el hidrógeno viajó por esas tuberías compartidas y se acumuló en el edificio del 4. Fue un fallo de diseño imprevisto, una vía de contagio que nadie había imaginado. Y esto demuestra otra lección.
En sistemas tan complejos, las interconexiones pueden ser caminos ocultos para que el desastre se propague. Mientras se libraba esta guerra contra la física dentro de la central, fuera había otro drama, el de la evacuación. ¿Cómo se organiza la huida de cientos de miles de personas de un enemigo que no se ve, como la radiación? Se organiza, con caos, con miedo e incertidumbre. Las órdenes de evacuación se iban ampliando en círculos, 10 kilómetros, luego 20, luego 30. La gente se iba con lo puesto, con una maleta pequeña, pensando que volverían en unos días. Dejaron atrás sus casas, sus mascotas. Los refugios se convirtieron en un mar de mantas idénticas, con familias en el suelo, ancianos con la mirada, pues, perdida. La única conexión con el exterior era la radio. Y el propio territorio empezó a cambiar. Se crearon esas zonas de exclusión, líneas invisibles que separaban lo seguro de lo prohibido. Exacto. De repente la Tierra tenía una nueva cualidad, su nivel de radioactividad. Había patrullas con contadores Geiger en las carreteras. Y luego empezó esa tarea, hercúlea y deprimente, la descontaminación. Equipos con trajes blancos retirando la capa de arriba de la Tierra, de campos, de jardines, limpiando cada tejado, metro a metro. Un trabajo que va a durar décadas. Y de vuelta en la central, el problema del agua no paraba de crecer. Toda el agua de mar usada para enfriar, más el agua subterránea que se filtraba. Todo se estaba contaminando. Y esa agua había que guardarla en alguna parte. No se podía verter sin más. Así que empezaron a construir tanques. Cientos, luego miles. Hoy, el paisaje de la central es esa extraña ciudad de tanques metálicos. Millones de toneladas de agua tratada, pero que aún contiene tritio. Cada tanque es un símbolo. Contiene el peligro de hoy para proteger el mañana. Es un legado que exige una solución que, bueno, aún se debate. Viendo toda la cadena de acontecimientos, parece menos un accidente puntual y más un fallo sistémico, profundo. Si tuvieras que destilar las lecciones, las verdades que reveló este desastre, ¿cuáles serían? La primera, sin duda, la humildad ante la naturaleza. La arrogancia de creer que la tecnología lo puede controlar todo quedó hecha añicos. La segunda, la importancia de la cultura de seguridad. Después se supo que había habido advertencias sobre la vulnerabilidad ante tsunamis que se habían ignorado por razones económicas. Y una tercera, más humana, es el increíble valor de las personas. Sin la determinación de esos trabajadores que se quedaron, el desastre habría sido incontrolablemente peor. Pero esto nos lleva a una paradoja. ¿A qué te refieres con una paradoja? A que la catástrofe ocurrió precisamente porque el sistema dependía, en última instancia, de que unas personas hicieran algo heroico en condiciones imposibles. Se confió en que el heroísmo humano solucionaría un problema que el diseño nunca debería haber permitido que ocurriera. Ese equilibrio es una de las grandes lecciones. Años después, la vida intenta volver, se reabren algunas carreteras, los trenes vuelven a pasar, hay museos para recordar, pero no se siente como una victoria. No, no lo es. No puede serlo. Es una lección pagada a un precio altísimo. El sentimiento no es de triunfo, es de responsabilidad. El trabajo ahora es medir, proteger, aprender y, sobre todo, recordar. Reescribir los manuales para que los errores, nacidos de la imprevisión, no se paguen dos veces. La lucha en esa central fue un equilibrio muy frágil entre calor, presión y tiempo. En un mundo que cada vez depende más de sistemas complejos, interconectados, la reflexión final quizá es: ¿cuántos de nuestros propios sistemas, desde las redes eléctricas a las cadenas de suministro, operan en un equilibrio igual de delicado? Simplemente esperando que una fuerza imprevista de la naturaleza revele lo frágiles que son en realidad. Bienvenidos una vez más a El Diálogo. Hoy vamos a abordar un suceso que marcó un antes y un después. El 11 de marzo de 2011, el terremoto más potente jamás registrado en Japón, desencadenó un tsunami absolutamente devastador. Las olas superaron las barreras de la central nuclear de Fukushima Daiichi, provocaron un apagón total y, una crisis que tuvo al mundo en vilo. Y el análisis de lo que pasó nos obliga a plantear una pregunta que yo creo que es fundamental. ¿Fue el desastre de Fukushima principalmente un fallo de la previsión y la ingeniería humana? ¿O estamos ante una tragedia, en cierto modo, inevitable, causada por un evento natural de una magnitud tan excepcional que ninguna planificación razonable podría haberlo contenido? Exacto. Y ahí es donde se dividen las opiniones.
Yo voy a defender que la catástrofe fue, en gran medida, el resultado de fallos de diseño de una subestimación sistemática de los riesgos. O sea, que era evitable. Y yo por mi parte sostendré que la magnitud del fenómeno natural excedió cualquier escenario previsible y que, por tanto, el foco debe ponerse en la extraordinaria respuesta humana a una situación que era, a todas luces, imposible de gestionar. Pues mira, para mí la catástrofe de Fukushima no fue un simple acto de la naturaleza. Fue, y estoy convencida de ello, la consecuencia directa de la arrogancia y la falta de previsión en la ingeniería. El desastre natural fue el detonante, por supuesto, en eso estamos de acuerdo. Pero la catástrofe nuclear, esa fue obra del hombre. La evidencia más clara es que las defensas costeras se diseñaron basándose en datos históricos. Pero el tsunami que llegó fue, y cito, más alto de lo previsto en los proyectos. Esto ya de por sí revela que los cálculos de seguridad eran insuficientes. Pero el error más crítico, el fallo de diseño que lo condenó todo, fue la ubicación de los generadores diésel de emergencia y los cuadros eléctricos, en los sótanos. O sea, en una zona vulnerable a las inundaciones, en una central costera. La ola los alcanzó y provocó lo que llaman un blackout de estación, una pérdida total de alimentación. Esa era una vulnerabilidad absolutamente previsible que convirtió un evento extremo en una fusión del núcleo. A ver, es muy fácil juzgar con la perspectiva que nos da el tiempo, pero la escala del desastre natural fue sencillamente inimaginable. Hablamos de un terremoto de magnitud 9, el más potente en la historia registrada del país. Una fuerza que, según las crónicas, literalmente partió la tierra. La naturaleza superó todos los límites de lo que se consideraba probable o incluso posible. Por eso, yo creo que la verdadera historia no es el fallo de las máquinas, sino la resiliencia de las personas que se enfrentaron a ello. De hecho, y esto es importante, el primer sistema de seguridad funcionó a la perfección. Los reactores se apagaron automáticamente en cuanto la tierra tembló. El problema fue la pérdida de energía para la refrigeración. Sí, pero causada por un tsunami que superó todos los escenarios imaginables. Y es justo ahí, ante el colapso total, donde surge el factor humano. Un grupo de hombres y mujeres decidió no marcharse, sabiendo que en sus manos estaba el destino de sus comunidades. Su lucha fue, en mi opinión, heroica. Y creo que ahí es donde debemos poner el foco. Sí, pero ese heroísmo que describes, y que no pongo en duda, solo fue necesario porque el diseño inicial falló. No es esa la raíz del problema. Centrémonos en el punto más objetivo. Los generadores diésel. Colocar los sistemas eléctricos de emergencia en los sótanos de una central nuclear construida en la costa es, a mi modo de ver, un error de diseño fundamental. No hace falta un tsunami de récord para inundar un sótano junto al mar. Es una vulnerabilidad básica que nunca debería haber existido. No te niego que fuera un punto débil, evidentemente lo era. Pero seamos honestos, ¿de verdad creemos que mover esos generadores a la primera planta habría cambiado sustancialmente el resultado final? Es que la devastación era total. El terremoto y el tsunami convirtieron campos y barrios enteros en un único río oscuro. La infraestructura externa, las carreteras, las líneas eléctricas, los puertos, todo había sido borrado del mapa. Pero un sistema interno robusto les habría dado tiempo. Tiempo que habría sido crucial. ¿Tiempo para qué exactamente? La central se convirtió en una isla, completamente aislada en medio de un mar de destrucción. La llegada de combustible para esos hipotéticos generadores en la primera planta o de equipos de repuesto era simplemente imposible. El problema no fue solo un componente mal ubicado, sino el colapso absoluto del entorno operativo. Culpar únicamente a ese fallo de diseño es, en mi opinión, ignorar la escala sistémica de la catástrofe que se desarrollaba fuera de los muros de la central. No la ignoro, al contrario, creo que la refuerza. Precisamente porque el entorno externo era caótico, la autosuficiencia de la central era la última línea de defensa. Y esa línea falló por un error que casi calificaría de principiante. La propia admisión posterior de que la naturaleza puede superar nuestros cálculos es un reconocimiento implícito de que los cálculos iniciales fueron, como mínimo, complacientes. Se diseñó para lo probable, no para lo posible, y en la industria nuclear esa es una distinción que no te puedes permitir. Y en ese escenario de colapso que describes, con la autosuficiencia comprometida, es donde la respuesta humana adquiere su verdadero valor. Su lucha no puede ser calificada de simple improvisación desesperada. Se enfrentaron a condiciones infernales.
No solo las explosiones de hidrógeno en los reactores 1 y 3, que se describen como un destello seguido de un rugido ensordecedor, sino también dosis de radiación crecientes y un daño estructural muy grave en el reactor 2, que se sintió como un golpe sordo en las entrañas de la instalación. Admiro la valentía individual, por supuesto, es innegable. Pero no podemos permitir que esa valentía nos ciegue ante el fallo sistémico que la hizo necesaria. El hecho de que tuvieran que recurrir a buscar baterías de coche, a tirar cables a mano en la oscuridad o a usar bombas de incendio demuestra el colapso total de los protocolos de seguridad. Su heroísmo es en realidad la consecuencia trágica de un fallo de planificación. Es la historia de hombres y mujeres valientes obligados a tapar con sus propias manos las grietas de un sistema mal concebido. Pero es que ese no es todo el relato. Lo que hicieron fue mucho más que tapar grietas. Tomaron decisiones técnicas bajo una presión extrema. Cada válvula que abrían era un equilibrio calculado entre el riesgo de una explosión y la necesidad de refrigerar. El texto describe cómo sus cuerpos, por la propia vibración del metal, entendían antes que sus mentes si algo no iba bien. Eso no es improvisación, es experiencia, es competencia técnica llevada al límite absoluto. Una competencia que, sin embargo, se vio desbordada. Las explosiones son la prueba irrefutable de que, a pesar de sus valientes esfuerzos, perdieron el control de la situación repetidamente. No fue una gestión heroica, fue una lucha a la desesperada contra un desastre que ya había sido sellado por los errores de diseño iniciales. Estaban reaccionando, no controlando. Es que no se puede juzgar con la lógica del control en ese momento. En ese contexto de colapso absoluto, donde cada sistema de seguridad había fallado por una fuerza externa, su perseverancia fue literalmente lo único que se interpuso entre este desastre y una catástrofe de una escala inimaginablemente mayor. La decisión final de usar agua de Mor, la última lección, sabiendo que destruiría los reactores para siempre, pero que podría salvar incontables vidas, eso no es un acto de desesperación, es un acto de sacrificio consciente. Es el tipo de decisión que evita que una porción mucho más grande de Japón se vuelva inhabitable. Eso no es fracaso, es evitar el mal mayor. Un sacrificio que nunca debió ser necesario. Y eso me lleva directamente a las lecciones que supuestamente se aprendieron. El material las enumera. La naturaleza puede superar nuestros cálculos. Las emergencias no perdonan la lenteza. Sinceramente, no me parecen revelaciones profundas. Son principios básicos de la ingeniería de alto riesgo que, evidentemente, se ignoraron. Pueden parecer obvios ahora, claro, con la claridad que da la retrospectiva. Pero sostengo que lecciones tan transformadoras solo pueden surgir de eventos que rompen por completo todos los paradigmas existentes. No se puede culpar a los planificadores de hace décadas por no prever un evento que está fuera de toda escala histórica registrada para esa región. Es como culpar a un arquitecto del siglo XIX por no diseñar un edificio a prueba de un impacto de meteorito. No estoy de acuerdo con esa analogía. Hablamos de una central nuclear en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. El principio de precaución debería haber sido la norma fundamental. Que la principal lección sea que la naturaleza puede ser más fuerte de lo que esperamos es en sí mismo un acta de acusación contra la planificación y el diseño originales. La necesidad de reescribir manuales y levantar barreras después del hecho demuestra de forma palmaria que las originales eran deficientes. No se puede presentar como una sabiduría adquirida a través del dolor lo que debería haber sido prudencia desde el primer día. Bueno, yo creo que la lección más importante no es sobre el fracaso del pasado, sino sobre la capacidad de renacer para el futuro. El texto dice que esa recuperación necesita verdad, tiempo y escucha. La reconstrucción, la minuciosa descontaminación del suelo capa por capa, la creación de museos de la memoria para contar la historia, todo eso muestra una madurez admirable aprendida a través de un sufrimiento inmenso. La lección no es deberíamos haberlo sabido, sino ahora que nos hemos enfrentado a lo impensable, así es como nos aseguramos de que no vuelva a suceder, y así es como honramos a quienes lo sufrieron. Es una lección de humildad, sí, pero una humildad ganada, no una que se pueda presuponer. Una humildad que, insisto, podría haberse aplicado antes del desastre, no solo después. En resumen, y a pesar de la valentía indiscutible de los trabajadores de Fukushima, para mí el desastre sigue siendo una advertencia severa sobre la complacencia tecnológica.
La catástrofe fue provocada por una cadena de fallos de seguridad previsibles que convirtieron un desastre natural, aunque extremo, en una fusión nuclear que nunca debió ocurrir. La responsabilidad última recae en el diseño y la planificación que subestimaron el riesgo. Por mi parte, calificar esto simplemente como un fallo humano es una simplificación excesiva que ignora al agente principal del desastre, una de las fuerzas naturales más poderosas jamás registradas. Cuando los sistemas de ingeniería humana se enfrentaron a esa fuerza, se rompieron, pero el espíritu humano no lo hizo. La historia de Fukushima no es principalmente una de arrogancia, sino una de resiliencia, de sacrificio y del doloroso pero necesario proceso de aprender de una tragedia que redefinió los límites de lo que creíamos posible. En cualquier caso, creo que estamos de acuerdo en que el suceso de Fukushima expone esa frágil tensión entre la ambición tecnológica humana y el poder impredecible de la naturaleza. Deja claro que la seguridad absoluta es, y probablemente siempre será, una ilusión. Y que por tanto, la responsabilidad, la verdad y la memoria, como hemos discutido, son las herramientas fundamentales para afrontar el futuro. El análisis completo de sus causas y sobre todo de sus consecuencias sigue abierto e invita a una reflexión mucho más profunda sobre los riesgos que como sociedad estamos dispuestos a asumir.